Tenemos ya la tabla dinámica definida. Vamos a trabajar un poco con ella y descubrir las posibilidades que tenemos. Ahora mismo tenemos en etiqueta de fila continente país y los valores estamos con sumatorio de total países. Y tenemos que dar un gráfico dinámico que, como os comentado anteriormente, este gráfico dinámico se actualiza automáticamente con los datos que estemos trabajando. Vamos a quitar el gráfico dinámico, lo seleccionamos, pulsamos tecla suprimir y vamos a dejar toda el área de trabajo para realizar modificaciones en la tabla dinámica. Si nosotros pulsamos fuera de la tabla dinámica, nos desaparecerán los campos, el menú que tenemos de campos de la tabla dinámica para poder seleccionarlos. Fácilmente podemos hacer que aparezcan otra vez pulsando dentro de la tabla dinámica. En el caso que nosotros por cualquier motivo hayamos quitado estos campos y queramos otra vez disponer de ellos, porque ahora no conseguimos que aparezcan aunque pulsemos dentro de la tabla dinámica, lo que tenemos que hacer es pulsar en la tabla dinámica, botón derecho del ratón para que salga el menú contextual y darle a la opción mostrar lista de campos. Con esto ya tenemos los campos y vamos a trabajar con los datos. Vamos a mover la etiqueta de fila, que es de continente, la vamos a pasar a columnas. Y vamos a quitar los filtros que hayamos puesto correspondientes a continente. Aquí habíamos filtrado anteriormente y por lo tanto no tenemos todos los datos. Seleccionamos todo y ya, como podéis ver, tenemos África, América, Asia, Europa, Oceanía y el total general. Si deseamos realizar filtros más visuales, aparte del filtro que podamos hacer en los determinados pulsando en el botón de lista de campos de la tabla dinámica, podemos hacerlo visualmente con una nueva opción de Excel 2010 que es segmentación de datos. Entonces vamos a las herramientas de tabla dinámica, opciones, ordenar y filtrar, insertar segmentación de datos. Y nos sale la ventana emergente con los campos disponibles y vamos a crear una segmentación de datos por continente, por país y por idioma. Le damos a aceptar y, como podéis apreciar, nos ha salido unas ventanas, se puede decir unos pequeños fronts donde nosotros podemos realizar filtrados visuales. Por ejemplo, vamos a coger y decir que quiero de África y en este caso América y de estos tres continentes. Si nosotros pulsamos en una de las opciones con el botón del ratón, seleccionará solo esta. Si pulsamos con el más expulsado, entonces filtrará por los que seleccionemos. Bueno, vamos a ver, de todos los continentes menos Oceanía, quiero saber cuánta población hay hablando chino. Con esto podemos realizar filtros visuales. Esto sería lo mismo que coger en la tabla dinámica y continente, país e idioma. Y el resultado es lo mismo, pero daros cuenta que aquí he tenido un problema, que es que si yo muevo un campo quiero mover el campo para hacerle un filtro, desaparece de los datos de la tabla dinámica. Por lo tanto, es un problema que está solucionado con la segmentación de datos. Voy a deshacer los últimos pasos que he hecho para tener otra vez la tabla dinámica de una manera entendible. Bien, bueno, pues ya tenemos los pasos realizados con la segmentación de datos.
Vamos a ver cómo se crea una tabla dinámica a partir de datos de una hoja de Excel. Como podemos apreciar en la pantalla, tenemos una hoja de Excel con datos de población definidos en varias columnas. Es muy importante que cuando vayamos a transformar los datos de una hoja de Excel a una tabla dinámica, estos tengan coherencia, es decir, que estén uniformemente agrupados y no haya saltos ni datos equivocados en las columnas. Por ejemplo, si tuviéramos en esta columna C3 el número de población, tuviéramos 54.033 aquí, y a lo mejor en mujeres tuviéramos idioma francés, pues es evidente lo que iba a pasar, que cuando transformemos a la tabla dinámica nos aparecerá en unos valores un resultado erróneo, o en idioma nos aparecerá un número incoherente. Esto lo digo porque normalmente suele ocurrir y no nos damos cuenta y suele ocasionar muchos problemas. Bueno, vamos a hacer la creación de la tabla dinámica. Es muy sencillo. Dentro de las opciones de los menús de Excel tenemos insertar, y la primera opción que nos aparece en las opciones de tablas es tabla dinámica. Con esto nos sale una ventana emergente en la cual él automáticamente, Excel, ha definido el rango que él cree que es el que se va a procesar. Normalmente suele acertar, y el resto de opciones no la vamos a tocar porque es lo que nos interesa en este momento. En este caso vamos a crearle una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar y nos ha creado una nueva hoja de cálculo con un recuadro que pone tabla dinámica, y en la derecha podemos observar lo que tenemos disponible. Estos son los datos que teníamos de la tabla anterior, lo de continente, país, idioma, hombres, etcétera. La forma de trabajar con tabla dinámica es muy sencillo. Normalmente soltar y arrastrar. Por ejemplo, vamos a ver los datos por continentes agrupados en la fila y vamos a ver el sumatorio total. Para lo que tenemos que coger la columna continente, se arrastra etiquetas de fila. Como podéis apreciar, inmediatamente se ha actualizado los datos de la tabla dinámica. Nos falta poner los valores. Vamos a poner los valores de total de país para que me haga un sumatorio. Como veis, automáticamente se actualizan datos. ¿Qué más podemos hacer? Pues mover todo lo que queramos. Depende de lo que coloquemos, será más o menos legible. Si ponemos país en la etiqueta de columnas, nos está desglosando todos los países. Como podéis apreciar, esto es bastante grande. No es muy visible, vamos, para trabajarlo. Tal vez sería conveniente poner la etiqueta de fila y tenerlos, en este caso, minimizados. ¿Vale? Tenemos los mismos datos que antes, pero si nosotros queremos descubrir algún dato de, por ejemplo, de África, maximizamos, damos al botón más y lo tenemos todo desglosado. Volvemos a darle al botón menos y se abrevia. Con esto ya tenemos una tabla dinámica. La tabla dinámica, en ella podemos insertar un gráfico, crear un gráfico dinámico. Para ello, siempre tenemos, cuando estemos haciendo trabajos con la tabla dinámica, siempre debemos trabajar seleccionar la tabla dinámica y trabajar sobre el menú contextual que sale, la pestaña contextual de opciones que sale en Excel. Vamos a insertar un gráfico dinámico. Muy sencillo. Le damos a gráfico dinámico y seleccionamos el tipo de gráfico que nos interese. En este caso, columna. Le damos a aceptar y ya tenemos el gráfico dinámico sobre los datos que estamos mostrando en la tabla dinámica. La gran virtud que tenemos con esto es que si nosotros realizamos cualquier tipo de filtrado en la tabla dinámica, el gráfico dinámico se actualiza automáticamente con los datos que han sido seleccionados.